Besitos. Ay, qué Buenísimo. Ya creo que te Ya dice estoy. como... Sí, ya estoy, creo que está grabando. Vamos a esperar, creo yo, un par de minutitos dándole chance a la gente que se vaya incorporando y luego comenzamos la conversación. Y bueno, Miguel, vas a moderar tú y Manuel, vas a estar tú pendiente de los chats porque literal no verá. Entonces, claro. Hacemos eso. Buenísimo. Listo, de acuerdo. Bienvenidas y bienvenidos todos. Me encanta. Por aquí, Víctor. Buenísimo. Bueno, mejor así se quedan petit comité, así me siento más confianza. Profesora, si su texto es maravilloso. Gracias, pero mira, también estos eventos me siguen poniendo muy nerviosa, así que... Yeah. Porque ya después que lo subimos a YouTube y ahí la gente comenta cualquier cosa, así que no te preocupes. Nos deja más tranquilo, Manuel, gracias. Fíjate en los comentarios abajo, después en YouTube, abajo en la sección de comentarios, lo que te ponen. Sí, ya, sí. Que eso queda, ¿no? Mari, ¿esto se está pasando por Facebook Live? No. ¿O sí? ¿O no? No. Lo que yo sepa, a menos que nos hayan hackeado la cosa. Pero... Hola, Víctor. Hola, María Teresa. Solamente pongo la cámara un segundito para saludarte. Gracias por conectarte. Comparto el comentario, que no te pongas nerviosa, tu texto es fantástico. Gracias. Gracias. Además le tengo mucho cariño, pero bueno, ya eso me tranquiliza, gracias. Ya, no, va a salir todo buenísimo. Gracias. Prepárate para que vengas a la escuela de posgrado, ya estás invitada formalmente. Delante de tus así en público ya. Sí, ya hablé con la asistente, ya lo vamos a programar para que puedas en mayo. Y así que están todos cordialmente invitados. Ya les pasaré la invitación desde la escuela de posgrado de la UARTES para ver si se quieren animar a participar y a estar. Así que buenísimo. Gracias. A ti, querido. Denme un segundito. Esperamos un minutico más para comenzar. Vale, chévere. Bueno. Yo leyendo tu texto y me venía la imagen de Morrocoy, María Teresa. ¿Esa es la película? ¿Cuándo será que volvamos a Morrocoy? ¿Cuándo será? Si ves la película, es que lo puedes tocar. Ay, Dios. He visto solo pedacitos, ¿sabes? He visto solo pedacitos y... No, yo la reivindicaré hoy, porque es una película que se ha visto como muy superficial, telenovelera, y yo creo que tiene mucho. Entonces... Bueno, vamos para respetar nuestra disciplina horaria, comenzamos. Bueno, comencemos entonces, pues. Bueno, hoy en la cuarta sesión de la segunda temporada de Repensando Venezuela tenemos a la profesora María Teresa Vera Rojas, quien va a conversar sobre su presentación. Se titula Miradas fluidas, paisajes reimaginados, deseo lesbiano en el cine caribeño. La profesora María Teresa Vera Rojas, venezolana, es profesora de literatura hispanoamericana en la Universidad de Lleida, investigadora del Centro de Investigaciones Teóricas de Género y Sexualidad de la Universidad de Barcelona y directora de 452F, revista de teoría de la literatura y literatura comparada. Es doctora en estudios culturales y de género por la Universidad de Barcelona en 2016 y doctora en Hispanic Studies por la Universidad de Houston en 2007. Se especializa en el estudio de la literatura y la cultura contemporáneas del Caribe hispano y Venezuela, así como en la recuperación y análisis del feminismo, la literatura y la producción cultural de la comunidad latina en Nueva York durante el periodo de entreguerras. Todo ello en el marco de los estudios de género y sexualidad, la teoría queer y el feminismo postcolonial. Tiene múltiples publicaciones y quisiera destacar en particular, se conoce que usted es moderna, Lecturas de la mujer moderna en la colonia hispana de Nueva York, 1920-1940, que ganó el premio Victoria Urbano en 2020 en la categoría de Mejor Monografía Crítica. Y recientemente publicó, coeditó junto a Magdalena
López, New Perspectives on Hispanic Caribbean Studies, editado por Palgrave y Macmillan en 2020, y estuvo a cargo también de la compilación, introducción y edición de El feminismo no es nuevo, las crónicas de Clotilde Betances Jäger, de Arte Público Press en 2020. Muchísimas gracias, María Teresa, por estar aquí con nosotros. Bueno, es tu turno ahora, pues, de comenzar a conversar. Pues muchas gracias. Yo voy a comenzar con los agradecimientos de rigor, porque además lo siento y son necesarios por distintas razones que ya voy a comentar, ¿no? En primer lugar, les quiero agradecer a quienes nos están acompañando en esta sesión, por sacar un ratito para leer el texto, pero también para estar aquí y discutir los comentarios, todo lo que puedan decirme lo valoro muchísimo. Y también les agradezco a Irina, a Miguel, a Manuel la invitación para participar en esta sesión. Ya les he dicho a ellos en otras oportunidades que me encanta este espacio porque es un espacio muy acogedor, es un espacio, ¿no? que pensar en acogedor en un formato Zoom es un poco irrisorio y quizás, pero ciertamente es muy acogedor, es muy estimulante y a la vez es un espacio muy político, ¿no? Entonces todo esto junto nos ha acompañado a lo largo de estos difíciles meses y para mí ha sido todo un lujo, ¿no? Y les agradezco, ¿no? Hoy vamos o intentaré, ¿no? Un poco avanzar algunas ideas para repensar Venezuela desde el Caribe, y en comparación además, en una lectura comparada con Dominicana, con el cine de República Dominicana y el deseo lesbiano, ¿no? Y les agradezco esta invitación porque además me han ayudado, aunque no me referiré mucho a esto, sino quizás algunas alusiones al final, me ha ayudado a continuar esta investigación que comencé hace algún tiempo, pero enfocándome en la línea de la literatura venezolana. Entonces, digamos que la excusa de esta presentación ha sido como el impulso para recopilar bibliografía, de la que daré una mínima muestra al final con un par de citas, ¿no? Hacia dónde quiero dirigirme y que creo que allí seguro me pueden ayudar mucho también, ¿no? Bueno, el texto que he compartido con ustedes para este conversatorio, yo lo tengo escrito porque si no me voy y son 80 minutos, ¿no? En vez de 15. Entonces voy a leer y les compartiré un par de imágenes, ¿no? El texto que he compartido con ustedes para este conversatorio forma parte del volumen publicado recientemente que tuve el placer de editar con Magdalena López, como dijo Miguel, titulado New Perspectives on Hispanic Caribbean Studies, ¿no? Por ello, aunque el título de la presentación del conversatorio es tan ambicioso, ¿no? Miradas fluidas, paisajes reimaginados, deseo lesbiano en el cine caribeño. Hoy, en este ratito, ¿no? Lo que haré será prestar atención a algunas de las ideas que desarrollo en este artículo y que giran en torno al análisis de las películas Dólares de Arena, que es una coproducción dominicana-argentina-venezolana de 2014, dirigida por Israel Cárdenas y Laura Emelia Guzmán, y la producción venezolana Lige en septiembre de 2013, dirigida por Fina Torres. Dólares de Arena es una película producida y rodada en República Dominicana, específicamente en la provincia de Samaná, cuyo relato gira en torno a la relación amorosa y económica que hay entre Anne, que es el papel que encarna Geraldine Chaplin, una mujer blanca, rica, europea y de avanzada edad, que está perdidamente enamorada de Noelí. Janet Mujica es el nombre de la actriz que encarna a Noelí, una afrodominicana pobre de unos 20 años, quien además de rebuscarse con los turistas de la zona, mantiene una relación heterosexual con Jeremy y vive en buena medida del dinero con el que Anne intenta comprar su amor y una esperanza de una mejor vida a su lado en París. Esta relación sexual, que por momentos también es afectiva, está mediada por el cuerpo de Noelí como objeto de transacción económica. Es decir, además de esta idea, entre ambas median diferencias de edad, de raza, de clase social y de situación de dependencia que se reproducen en el marco de la dominación neocolonial del turismo sexual en la República Dominicana. Esta compleja y desigual relación se enmarca en el contexto de un paisaje formado por el mar y las palmeras, pero sobre todo en medio del contraste que existe entre los idílicos hoteles y las lujosas mansiones de los turistas y extranjeros y los poblados rurales de los habitantes locales
en su mayoría afrodescendientes, los cuales se encuentran ausentes de los espacios paradisíacos de unas playas caribeñas, cuyo representación pareciera existir solo en el imaginario turístico y colonial europeo, ¿no? Y esta idea de la exclusión de las personas afrodescendientes también está presente en Liz en septiembre, ¿no? Y lo podemos comentar después. Liz en septiembre es una película producida y rodada en Venezuela, con el Parque Nacional de Morrocoy como escenario y protagonista, y gira en torno a la relación de Liz, encarnada por Patricia Velázquez, quien desde la primera escena, flotando en el mar, se construye como un sujeto lesbiano, y Eva, Eloísa Marturén, una mujer heterosexual que sufre por la muerte de su hijo, sospecha de la infidelidad de su marido, y que accidentalmente acaba en una paradisíaca posada a orillas del mar. La posada se llama El Conejo Azul, regentada por Margot, Eva Escobar, donde Liz y sus 5 amigas lesbianas, un grupo formado por amantes, amigas y exparejas, se reúnen anualmente para celebrar el cumpleaños de Liz, pero además para vivir su sexualidad sin disimulos ni censuras. Esta película, Liz en septiembre, como comenté hace unos minutos, ¿no? Es verdad que ha tenido una crítica muy desigual, incluso ha pasado desapercibida, ¿no? Y una de las críticas que se le ha hecho es que claro, la belleza de las protagonistas, de los personajes, está como marcada en un imaginario, ¿no?, de telenovela. Y sin embargo, creo que esto no le hace justicia a toda la problemática que hay en relación con el cuerpo enfermo, que no me detendré mucho en ello tampoco, y sobre todo con la presencia, el protagonismo del mar, ¿no?, y del paisaje natural marítimo, que creo que son evidentes, ¿no?, desde el principio de la película, ¿no?, porque casi puedes tocar el mar en esta película. Y sin duda la relación del cuerpo y la representación del cuerpo femenino en relación con este deseo lesbiano y en el contexto de este paisaje marítimo, pues tiene toda una carga importante, alternativa, de significación, que creo que vale la pena revisar, y hacia allí ha sido, ¿no?, es mi intención con este artículo y con este conversatorio de hoy, ¿no? Además de las particulares relaciones amorosas entre las protagonistas de las dos películas, digo, ¿no?, lo que desde mi punto de vista resulta interesante es que en ambas el mar y el paisaje marítimo no solo permean e impregnan toda la trama, sino que incluso tienen una cierta condición áptica, ¿no? Pero este mar no es nada más un escenario de fondo, ni es un elemento amenazante, monstruoso, un espacio de tránsito, como muchas veces se representa el mar también en la literatura o en el cine, ¿no? Sino que está presente a lo largo de las dos películas, y es sobre todo parte integral de las escenas de mayor intimidad entre las protagonistas. Y es que en estas películas el mar es el elemento en torno al que gira la representación del deseo lesbiano y la fluidez de unos cuerpos que desafía la objetivación de la mirada. Y para esto sigo, ¿no?, para mi hipótesis, para mi lectura, sigo distintos textos que no puedo citar ahora, pero que podemos comentar después, ¿no?, pero que sin duda vienen de una línea importante de lo que es el feminismo de la diferencia, el feminismo francés, ¿no?, Hélène Cixous, Lucille Garay, Monique Wittig, ¿no? Bueno, Monique Wittig no está tanto en este feminismo de la diferencia, pero la idea del cuerpo lesbiano sí la podemos encontrar, y por supuesto la lectura de La mirada imperial, ¿no?, de Anne Kaplan, y de la construcción, ¿no?, la mirada falogocéntrica de la que nos habla Laura Mulvey desde la década de los 70. Esto por una parte, y por otra parte el análisis del Caribe y del cuerpo caribe exotizado que hace Kamala Campadú, y la resignificación del paisaje de Kingsley, ¿no? Y creo que podemos un poco revisitar esto al final. Para mí lo que quiero un poco aportar es que en estas películas el reconocimiento del mar y de la indeterminación de sus formas nos permiten pensar que es posible encontrar otras maneras de representación del deseo femenino en la que lo erótico adquiere valor como una forma de reconocimiento de la subjetividad lesbiana y cuyas lógicas se resisten a la objetivación del cuerpo femenino por la mirada masculina. Es a partir de estas premisas que propongo que estas películas nos permiten concebir otras maneras de mirar y representar el deseo a través del lenguaje de los fluidos,
que no solo problematizan, sino que además resignifican los tropos coloniales que han normalizado la sexualización del cuerpo femenino y su relación con la naturaleza y con las economías neocoloniales de explotación en el Caribe. Y aquí voy a poner un par de fotogramas, ¿no? Si me permiten, voy a compartir aquí un momento para referirme a algunas escenas que creo que son representativas de estas ideas, ¿no? Si vemos, aquí está, lo voy a ampliar, aunque yo no les vea, porque así lo pueden ver mejor ustedes, ¿no? Por ejemplo, en Dólares de Arena, la primera escena en la que Noelí y Anne aparecen juntas, Anne abraza a Noelí por la espalda y ambas entran en el mar y nadan juntas. Bajo el agua y alejadas del ruido de la superficie nos encontramos con unas imágenes que representan un deseo lesbiano que se aleja de la economía y de la mirada masculina que se produce en el espacio terrestre, ¿no? Pero que además proyecta un movimiento en el que las diferencias de clase y raza quedan suspendidas en medio de la confusión de la arena que se mueve desde el fondo del mar. Es decir, la inestabilidad de los cuerpos en estas escenas se opone a la materialidad desde la que el consumo y la mirada imperial, masculina, fragmenta el cuerpo sexualizado. Más aún, la fluidez que convoca el lenguaje femenino al que hacía referencia Irigaray se potencia en estas escenas mediante el juego, la confusión de cuerpos, el movimiento de la arena y el intercambio de posiciones en el que Anne pasa por debajo de las piernas de Noelí, no solo para representar el carácter escurridizo e inestable de los fluidos y del placer sexual femenino, sino además para localizar la erotización en las fronteras y confines de la materialidad corporal. En el agua sucede no solo la posibilidad de representar el deseo lesbiano, más allá de los límites materiales del cuerpo, sino también la posibilidad de construir una mirada que se distancia de las regulaciones coloniales y el placer masculino. Y algo similar ocurre en Liz en septiembre, ¿no? En estos fotogramas, justamente lo complejo del encaje no es a ver, que yo he tomado mal, ¿no? La escena, sino es lo que está buscando es esta dificultad de encajar en la imagen, ¿no? Y esta dificultad de precisar cuáles son los cuerpos que están moviéndose debajo del agua. Como decía, en el caso de Liz Septiembre, ocurre algo similar. Sin embargo, creo que el personaje de Liz es el que mejor encarna la disidencia con el modelo heterosexista de la feminidad caribeña y que creo que supone el punto de fuga que abre posibilidades de reflexión acerca del sujeto y el cuerpo lesbiano que proponía Monique Wittig. La subjetividad de Liz se construye a partir de su sexualidad lesbiana en la primera escena. Y estas son unos fotogramas de la primera escena en la que ella se dirige a los espectadores, al público, y establece, ¿no? un diálogo frontal y dice, la cito, dice, yo nací gay, sin duda alguna. Y después, cuando empecé a tener experiencias con chicas, me hice más gay todavía. Me gustó mucho. Me gustan mucho las mujeres, mucho. Me gusta mucho hacer el amor con las mujeres. ¿A ti no? Cuando te acuerdes de mí, Dolores, y ya yo no esté aquí, vas a pensar en mí así, flotando, flotando, flotando. Y mientras va diciendo flotando, pues va echándose hacia atrás, como vemos en el último fotograma. La idea de cuando ya no esté aquí es precisamente porque Liz está enferma de cáncer, y Dolores es la única que sabe que ella está enferma, ¿no? Entonces este primer guiño lo encontramos justo en la primera escena. El hecho de que la película comience con esta declaración al público espectador y que esto ocurra mientras ella flota en el mar, desarticula el humanismo desde que el sujeto empírico define su subjetividad. Mientras Liz habla, va inclinándose hacia atrás y flota. La imagen que sigue la enfoca desde la profundidad del mar. Aquí tengo un par de fotogramas, y la luz que delinea su cuerpo suspendido en el mar construye una silueta anfibia que confunde los límites del cuerpo humano y el cuerpo animal, y desplaza, por tanto, el reino de lo inteligible en la configuración del sujeto. A su vez, representa un cuerpo cuya materialidad trasciende la representación convencional del cuerpo y el género femeninos para, como demandaba Wittig, proyectarnos un cuerpo que desde la sexualidad se reconoce como híbrido, impreciso de clasificar y resistente a la mirada masculina y colonial.
Para finalizar este comentario breve, mínimo, estos ejemplos sobre estas películas, hay una escena que es interesante, ¿no? Que también, ¿no? Que se produce hacia el inicio de la película, ¿no? Y es que al siguiente día de llegar Eva, Liz la convence para que la acompañe a bucear. Eva acepta, van juntas en una lancha pilotada por Liz. Liz también es quien, cuando está en el agua, la enseña, ¿no? Le enseña cómo utilizar el equipo de buceo, la lleva de la mano a Eva, y mientras bucean juntas y su imagen anfibia se duplica mientras nada, exploran al mismo tiempo otras formas de inteligencia, ¿no? Que encontramos en los corales, en los peces, junto al recorrido que van haciendo, ¿no? En esta escena, el agua y el sonido de las burbujas se funden con el nadar de Eva y Liz para sugerir el flujo del deseo, pero también el reconocimiento en un espacio cuyo ritmo y movimiento se resisten a la precisión del paisaje terrestre y precisamente a esta idealización desde la cual se ha construido el paisaje en el Caribe por la imagen colonial, ¿no? Por la mirada colonial. Y estos distintos espacios de resistencia para mí han sido sumamente productivos, ¿no? Para entender cómo lo que en un primer plano, ¿no? Nos ofrecen estas películas como las relaciones lesbianas en un marco bien paradisíaco, ¿no? Como es en esta película, o en un marco de transacción económica, como ocurre en Dólares de Arena, nos da la posibilidad de encontrar líneas de fuga y otras, y resistencia, ¿no? A esta imagen, ya no solo masculina, sino también colonial, en relación con lo que es el paisaje, el cuerpo y el deseo, ¿no? Y por supuesto estas ideas, ¿no? Ya para ir cerrando, estas ideas me siguen, ¿no? Me han seguido dando vueltas, ¿no? Sigo pensando en ellas, sigo pensando y buscando películas que trabajen, que me permitan explorar estos temas, y sobre todo lo que más he buscado, ¿no? Recientemente es literatura venezolana, porque quiero seguir trabajando este tema en relación con la literatura venezolana y ver las posibilidades que hay en la literatura y el cine venezolano. Se ha investigado muchísimo, muchísimo, ¿no? Y es interesante cómo, por lo menos en el cine, el mar usualmente es un espacio que enmarca distintas escenas más bien a veces folclóricas, ¿no? O sea, más bien naturalistas o populistas en relación con algunos de los personajes, ¿no? O se queda como un espacio de extrañamiento, ¿no? Recientemente volví a ver Oriana y hay una frase en Oriana que dice la sobrina de Oriana, que es el mar, el olor del mar siempre se queda, ¿no? O nunca se quita. Y esto es algo que retumba, aunque no esté presente del todo en la película, que retumba y que está siempre como espacio, como un marco, ¿no? Quizás menos evidente que en estas, pero que está siempre en esta relación de lo que supone el deseo y la búsqueda de la sexualidad femenina, ¿no? En relación con la literatura, la reflexión de estas películas pues también me ha hecho preguntarme y buscar bibliografía, ¿no? Me interesa sobre todo la escritura de mujeres y claro, lo que quisiera seguir trabajando, ¿no? Está más o menos en la línea de la narrativa, que no sé exactamente hacia dónde me va a llevar, pero quería mencionar algunas escritoras, ¿no? Mercedes Franco, Lucila Palacios, Lois Stolk, Ana Teresa Torres, Ensa García Arreaza, y creo que sin duda la poesía es la que no me está abriendo más, me está iluminando más, ¿no? Y está Ana Enriqueta Terán, que hacía siglos que no la leía y que no me acordaba de ella, y donde el mar es fundamental en su poesía. También Estefanía Mosca, Jacqueline Goldberg, Raquel Van Dalen, Gina Saraceni, por supuesto, y además el último libro de Gina, que saldrá ahora, se llama Adriático, el mar, ¿no? Impregna todos los poemas, ¿no? Por eso, un poco, si me permiten, para hacer esta transición además a la reflexión sobre la literatura venezolana también, yo quisiera terminar ya ahora sí con un par de citas de dos de estas escritoras que
que he mencionado y que creo que pueden dar un poco pistas de hacia dónde me interesa continuar, ¿no?, en mi investigación. La primera es una estrofa de la Oda Sexta de Ana Enriqueta Terán, de su libro Presencia Terrena de 1949, y leo, dice: y recuerdo la mar, siempre la mar echada, a la orilla de un árbol, limpio como la vida, el sueño con mesetas minerales y espumas, de soledad, la mar a ciegas por la orilla. Y luego tenemos un libro reciente de Raquel Aben Van Dalen, Sardinas Eléctricas, de 2017, donde tenemos este poema en prosa, ¿no?, que dice: he dicho antes que necesito mar. Todos en esta familia tratan de cuidarme, pero no entienden que solo necesito mar. Mandé a mi nieta por anticipado, la que aún no ha nacido, pero que espero sea brillante. La envié a la playa más cercana. Le dije, apostando que ya es adolescente, que me llene una jarra con agua de mar. La muy obediente cumplió mi petición y la trajo repleta de agua. Así llené la bañera, con fluidos magros y transparentes, porque el agua no es azul. Luego le pedí que me perfumara todo el cuerpo, yo vieja y elástica, con tetas colgantes y nalgas suaves. A la conmovedora e hipotética nieta le dije que me sobara, que amasara todo lo que soy, y sus manos tan de treceañera me tocaron con un asco pudoroso. Así me perfumé salada y me introduje en el océano de mi baño. Así estoy calmada, así con la cabeza sumergida y los ojos cerrados, así con los oídos tapados y envueltos en acústicas cerosas, así hablando bajito. Muchas gracias. Excelente, María Teresa. Muchísimas gracias por esta exposición tan interesante. Bueno, queda abierto el turno de preguntas, ¿no? Más o menos me enseñé el tiempo, ¿no? Gracias. Gracias. Ya andaba de general. Manuel, ¿quieres moderar tú? ¿Modero yo? No, continúa, continúa. Bueno, Diana Medina, Rebeca, ¿también habías levantado la mano? Sí, sí no, se estaba podía. aplaudiendo. Bueno, las dos cosas, las dos cosas. Okay. Bueno, Diana Medina, adelante. Bueno, enhorabuena, bueno, me encantó, querida Mari, sabes que yo respeto y admiro mucho tu trabajo. Quería comentarte y preguntarte sobre el motivo del mar, que en el cine es tan potente, ¿no? Entonces, mientras te escuchaba, pensaba en el deseo masculino en películas tan potentes como, por ejemplo, no sé, Moby Dick, ¿no? O en Ulises, que son grandes paradigmas de hombres que se echan al mar, o Sinbad el marino, ¿no? Esa fuerza del mar, como en el caso de los hombres, tiene que ver con la fuerza y con la capacidad de resolución de problemas. Y me hiciste recordar en una película, digamos, con relación al deseo sexual, concretamente, que ya de por sí lo contempla la idea del mar, ¿no? Toda la teoría lacaniana y de Freud con relación al mar como la gran frontera para la experimentación de lo absurdo. Por ejemplo, estoy pensando en una película como El náufrago, ¿no? Con Tom Hanks, que es el límite, o sea, el mar es aquello justamente donde se puede dirimir las grandes proezas, las grandes pérdidas, los dramas, digamos, fuera, digamos, de cierta geografía inconmensurable, ¿no? Y el misterio. Pero me hiciste recordar una película, y ahí voy, dos comentarios con relación a esto. Una película peruana que se llama Contracorriente, que el amor homoerótico de los hombres se construye justamente allí. Esa película es del 2010, sería, pensaba, la solución que dan allí, perdón por el spoiler, es, no sé exactamente cómo termina en el caso de esta novela la vida de estas dos mujeres, pero en el caso de esta película, en una sociedad conservadora como la peruana, la resolución fílmica narrativa fue acabar con la vida de uno de ellos. Entonces aparece luego como un espectro. Entonces esa especie de orientación homoerótica, camuflada en la presencia fantasmal de uno de ellos, que es una resolución al fin y al cabo bastante conservadora para el amor homoerótico, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco qué pasaba con este amor, con esta idea de amor clasista, donde se mezcla, digamos, la clase, la raza y por otro lado el mar, como ese gran espacio de la intensidad amorosa, ¿no? Que también es un código muy intenso, más allá de que sea Caribe.
sea, más allá de que sea Caribe, es una... Y lo otro que te quería comentar es que creo que esta película está basada en una novela de un escritor que vivió en República Dominicana, ¿no? El francés, y su obra es muy interesante. Sí. Y es de origen argelino, entonces creo que también hay una visión no desde Europa, sino justamente desde una construcción de un discurso claramente consciente de su excentricidad del centro. Bueno, era eso donde quería que comentáramos, que conversáramos. Muchas gracias, Diana. No solamente, bueno, tus aportaciones que siempre son valiosísimas, no solamente amplían este espectro de comprensión del mar, que es amplio, inconmensurable, tanto como el mar, ¿no? Pero, sino que además los comentarios, preguntas que haces en relación con la resolución, es algo que no puedo comentar y que aprovecho para hacerlo ahora, ¿no? El 10 de septiembre hay algo interesante porque muere. Bueno, lo sabemos desde el principio, ¿no? Como dije, que Elise está enferma de cáncer y una de las cosas que me parecen muy potentes es la relación de este cuerpo enfermo con el paisaje, ¿no? Que evidentemente es un cuerpo que está vaciado de cualquier deseo, ¿no? Y con eso cuestiona la exotización de la mujer y el paisaje caribe que heredamos, ¿no? De este imaginario colonial. Y hay una escena que yo quería colocar, pero bueno, no lo he hecho, donde ella va caminando como por un puente a través de un manglar, ¿no? Y se sumerge en el agua y justamente se quita la ropa, no vemos la ropa y este cuerpo enfermo entra en el mar, ¿no? Entonces son algunas, es un tema que es muy interesante, que está en torno, alrededor, ¿no? Que gira la película, de la temática de la película y que quizás no se explora tanto, pero que tiene lugares muy significativos, ¿no? Como esta relación del cuerpo de la mujer que puede pasar a ser un cuerpo erótico, ¿no? Sin límites, desde lo fluido en relación con el deseo lesbiano, pero en relación con el cuerpo enfermo, pierde todo este potencial, como decía Susan Sontag, ¿no? Que no es idea mía, ¿no? De sexualización. Y al final de la película, bueno, ella muere y Eva pues queda embarazada, porque la viene a buscar el que era su marido, qué sé yo, ¿no? Y entonces, pero realmente ella está enamorada, ¿no? Luisa Martulén, de Liz, tiene una hija que llama Liz, entonces hay una resolución que yo llamo más bien ecogenerativa, ¿no? Y que nos remite al vínculo maternal al que hace referencia además Ucirigaray, dentro de toda esta línea de pensamiento, de esta búsqueda de un lenguaje que pueda hablar de la sexualidad, del lenguaje femenino, ¿no? De otra sexualidad, de un pensamiento, una epistemología alternativa. Entonces hay un final que más bien apunta hacia esto. Entonces, sin duda se distancia de este final conservador, ¿no? Porque apunta a una idea de esta Arcadia femenina que encontramos al principio, tiene más bien nos ofrece una lectura que no se acaba justo con el cuerpo, ¿no? Sino que continúa en otras formas de deseo. En el caso de Dólares de Arena, claro, el marco de la explotación neocolonial, ¿no? Del turismo sexual, se desafía un poco porque Noel deja a Anne, y bueno, el spoiler perdona a todos, ¿no? Deja a Anne y se va con el que es su novio. El problema y lo complejo aquí es que el novio se aprovecha de ella también, ¿no? Entonces, si bien hay un cuestionamiento de de la explotación por parte de el turismo y la mirada europea, es un final que te deja, ¿no? Es amargo, porque dices, vale, ¿no? Decide no irse para continuar esta explotación, ¿no? En la que forma parte. No voy a decir que es víctima, porque forma parte, ¿no? de este lugar de transacción económica que supone la relación sexual que tiene con Anne. Pero se queda con Jeremy y podemos suponer, por lo que hemos visto, que Jeremy va a seguir aprovechándose también de su cuerpo y de los réditos que pueda sacar de él, ¿no? Entonces, creo que son dos finales diferentes que no son tan conservadores, ¿no? Que son realmente problemáticos, y quizás el de Liz en septiembre tiene una mirada un poco más esperanzadora, ¿no?
pues no sé si con eso te contesto. Por supuesto, Mari, por supuesto. Ahora hay mucho, estaba pensando en el final de Oriana, porque Sí. el motivo del cine en el caso de la producción de Fina me parece que la segunda película no la recuerdo porque la protagonista se va para París. Pero en el caso de Oriana y de Liz, pues el mar está allí porque justamente es el último recodo, o sea, el motivo del cine, en el caso de Oriana y en el caso, la playa es lo prohibido, es lo que está alejado de la urbe, por definición es el espacio contracampo de la urbe, ¿no? Donde se hacen el descanso, el desasosiego, se relaja la gente. Perdón, sí, hay una especie de relajación y por lo tanto una fractura de las normas urbanas. Entonces por eso están los mitos y los bailes de tambor y toda esta cosmografía, ¿no? Toda esta cosmovisión de la costa como aquello donde es el espacio para lo prohibido, para aquello que es diabólico, que es sabroso, que es divino, que es exactamente aquello que no está regido por ciertas normas desde la urbe. Entonces pensaba en esa última escena de Oriana, como ella lo último que mira es al chico que ella quiere, la playa, desde la distancia. Ella regresa a su vida y lo va dejando a él allí metido en ese, justamente el incesto está ahí guardadito, ¿no? Entonces, de nuevo el mar es esta cosa como ese espacio de lo prohibido que todos sabemos porque nadie toca. Y el turismo sexual va por allí, ¿no? Como un lugar muy, muy conflictivo, a diferencia de la frontera, de la tierra. Pensaba en las películas rodadas en la frontera, o sea, con los niños en la frontera hacia Estados Unidos. La frontera terrestre es diferente que en este caso la relacionada con el amor y lo prohibido y que sigue siendo un espacio de difícil codificación y muy, muy conflictivo. Por eso. Muchas gracias, Diana, de verdad. Estoy tomando aquí apuntes como loca. Gracias. Irina, cuéntanos. No, lo mío es muy rapidito. María Teresa, me encantó todo, me encanta la presentación. No he visto las películas, así que quizás lo que te proponga venga del carajo y si es así, pues tú lo ignoras. Pero una cosa que me recuerda mucho tu presentación fue la novela de Gisela Cosay Robero, Todas las lunas. Me parece que hay mucha resonancia con el agua, con la reestructuración de la familia, con el borramiento de cómo concebimos, digamos, el establecimiento de las relaciones sociales. No sé, esa fue inmediatamente, me vino a la mente, y como me vino a la mente, me preguntaba si tú, y difiriendo un poco de lo que planteaba Diana, si habías considerado como, digamos, en tu teorización la idea del naufragio o del mar y del espacio de la isla como espacio de suspensión temporal, que viene con esta idea de estar en un naufragio que quizás sea voluntario, pero en una idea de separación absoluta, y cómo entonces, digamos, opera el tiempo en este espacio y cómo esa operación del tiempo puede o no dialogar con el entendimiento del mar como espacio de transporte, de comunicación y de intercambio económico. Entonces me preguntaba por ahí si tenías algo al respecto, pero si no, pues, no te preocupes. No, Irina, muchísimas gracias además por la referencia a Gisela Cosa, porque además es la primera que tiene, ¿no? Como referencia de literatura que trabaja el deseo lesbiano. Mil gracias, porque no, evidentemente está en la bibliografía que tengo, quizás justamente porque es la primera, no la mencioné, ¿no? Porque me esmeré más en buscar otras que pudieran ampliar este panorama, pero por supuesto. Y la relación con Todas las lunas no la había pensado, la voy a pensar sin duda, porque tiene mucho sentido lo que comentas, ¿no? Y la idea del mar como este espacio temporal o de naufragio, yo lo que estoy buscando es justamente, y insisto, pensando en un poco esta línea ¿no? llevada por el psicoanálisis y de este lenguaje otro, ¿no? que se aleja del significante masculino, ¿no? que viene pensándose desde los 70, desde la risa de la medusa con el Sisu y todo lo que ha hecho Sisu después, ¿no? la llegada a la escritura, etc. Realmente lo que me parecía significativo era
un poco, y es lo primero que pensé, ¿no? El mar como este lugar, o el paisaje marítimo como este lugar de exotización del cuerpo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pero luego cuando encuentras estos lugares, estas escenas que creo que problematizan bastante este lugar, ¿no? Pero o sea, la idea de la exotización solo del cuerpo, ¿no? Te llevan a otro lugar mucho más incómodo, con una mirada complaciente, con esta lectura tradicional, ¿no? Y esta construcción de la mujer. Entonces, no lo he pensado como espacio de transición ni de naufragio. Creo que novelas, que ya la busqué, ¿no? Por ejemplo, como la de Mercedes Franco, ¿no? Que es Crónica Caribana, habla justamente de este lugar, ¿no? Y también otras novelas, ¿no? El Corcel de las Crines Albas, de Lucila Palacios, y estas otras novelas, creo, por lo que he estado investigando, ya las estoy esperando que me lleguen, ¿no? Hablan de justamente este espacio del mar en relación con el tránsito, con las conquistas, los carabineros, ¿no? Un poco esta línea. Y por eso decía, y me quedé con los dos ejemplos al final de la poesía de Raquel Van Dalen y de Ana Enriqueta Terán, porque creo que van hacia la misma, o creo que apuntan hacia la línea de en qué medida es posible pensar el mar como el otro lugar de construcción del cuerpo, y no solo como un lugar de transacción, ¿no? Esto, no sé si por allí puedo responder tu pregunta, pero sí, yo estaba pensando desde allí, pero evidentemente aquí me quedo con un montón de ideas que me van a ayudar a ampliar lo que, ¿no? Que además uno se queda encerrado en su propia investigación, y lo maravilloso de este lugar de encuentro es recibir estas ideas, ¿no? Pero yo lo estaba pensando más desde esta línea, ¿no? No como un lugar de tránsito, sino como un lugar de, quizás un poco lo que comentaba Diana, ¿no? Este otro lugar donde es posible salir de las normas de lo social, ¿no? Que sigue siendo un lugar de lo prohibido, de lo otro, pero creo que esta misma significación de lo otro, del mar como lo otro, de la playa y del paisaje marítimo, es una mirada colonial, ¿no? Es una manera como nos han hecho concebir la imagen, el paisaje marítimo y la experiencia marítima también, ¿no? Entonces, bueno, no sé, pero lo voy a pensar, porque creo que algunas de estas novelas trabajan justamente el lugar de lo temporal, del naufragio y del tránsito, ¿no? Y también forman parte, pues, de lo que quiero investigar en este sentido. Gracias. Sonia Sofía, adelante. Gracias. Muchas gracias por su exposición, y de verdad que el artículo me pareció bastante propositivo en función de cómo hay una contribución desde un punto de vista teórico, reflexivo, crítico y hasta epistemológico sobre, o sea, con un lugar de enunciación muy desde la soberanía visual, y principalmente desde el feminismo. Y entonces mi pregunta, que son dos, sería, a partir del momento en el que usted se está posicionando y está apuntando sus intereses, ¿cómo es posible actualizar las aportaciones realizadas por teóricas feministas y dentro de lo que serían los debates de las críticas culturales y los estudios visuales? Y en el caso, y bueno, en función de eso, ¿qué podría lograr una soberanía visual feminista hoy? Y esas son mis dos preguntas. ¿Qué lo podría lograr? Esta última pregunta es a ver, no sé qué responder, ¿no? Yo, claro, sobre todo vengo, ¿no? O sea, vengo de la literatura, de los estudios culturales, pero sobre todo trabajo estudios de género y sexualidad, ¿no? Y solo recientemente empecé a trabajar de manera ya como parte de mi investigación, pues un poco las teóricas francesas, ¿no? Hay toda una línea dentro del lenguaje del poshumanismo, ¿no? Que está justamente buscando cuestionar esta materialidad
del poshumanismo y además del, ya se me va el término ahora, de la fenomenología, ¿no? Que está tratando justamente de problematizar y de salir de la idea del cuerpo como esta materialidad confinada, ¿no? En sí misma y que es posible aprender. Entonces yo creo que si pensamos en teóricas como por ejemplo Rossi Braidotti, ¿no? Por mencionar una más, que no solamente piensa lo poshumano desde la línea, desde la idea de la máquina, como venimos viendo desde Haraway, ¿no? Sino que también se relaciona con lo animal, con la naturaleza o con otros modos de decir, que desplaza la idea de la razón en el sujeto androcéntrico, ¿no? Yo creo que para mí Rossi Braidotti es muy potente, además de estas otras teóricas, y luego estaba buscando el título de un texto que me interesa mucho y que además se encuentra, se puede descargar, ¿no? Pero, no, esto queda grabado y público, pero bueno, yo no lo puse disponible, ¿no? De un texto de Astrida Neimanis que se llama Bodies of Water y que está hablando desde una fenomenología justamente queer y está haciendo, y además retoma estas lecturas también de, no tanto desde el cine, es verdad, pero sí de la idea de qué suponen estos otros, pensar la relación no solamente de los cuerpos formados por agua, sino de la relación del cuerpo con el agua, ¿no? Y qué potencialidad tiene para el pensamiento feminista. Y yo creo que este texto para mí ha sido muy revelador. Entre las últimas lecturas hay muchas, ¿no? Hay una reflexión que no es tanto desde el feminismo, pero que sí es importante para los estudios caribeños, que es el trabajo de Quintero Herencia, ¿no? Y lo que él trabaja, lo que ha propuesto en relación con las políticas acuáticas, ¿no? Cuando yo leí a Enriqueta Terán, Ana Enriqueta Terán, pensé mucho, porque es que además no la tenía tan refrescada ni nada, ¿no? Pensé mucho en Julia de Burgos y todo el lenguaje, ¿no? De los fluidos y del agua y que han trabajado muchas feministas, pero que en esta lectura del archipiélago propone también Quintero Herencia, ¿no? Entonces, creo que es importante estas otras cosas que no es necesariamente, no es solo el mar, ¿no? Sino que hablan de otras formas de exploración. A mí me interesa el mar porque yo creo que estoy aunque yo pueda tener el Mediterráneo cerca, yo sigo teniendo nostalgia del mar Caribe y yo creo que esta es una manera de poder procesar esta nostalgia, ¿no? Que por fin la encontré, por eso estoy tan emocionada con este tema desde que lo empecé a trabajar, ¿no? Es esta nostalgia del mar Caribe, ¿no? Y entonces, pero también lo podemos, y es necesario, ¿no? Pensarlo en términos de otras formas del agua, ¿no? De lo líquido y de lo fluido. Luego tu pregunta sobre, ahora no sé dónde lo apunté, ¿qué podría lograr? ¿Me lo puedes repetir? Es que esta igual no la puedo responder, pero si me la preguntas de nuevo. Claro, ¿qué podría lograr una soberanía visual feminista hoy? Sobre todo lo estoy pensando y sé que lo que pasa es que leyendo su texto es como era imposible no reflexionar en función de, o sea, ya, que es importante tratar de construir, que es una palabra que ahora se ha vuelto bastante recurrente, una colonialidad del ver. O sea, por ejemplo, la intervención de la compañera, de la señora Diana, siempre estaba apuntando en función de autores y de escritores que son desde una colonialidad del poder y del ver. Entonces, pero yo entiendo que es difícil tratar de desligarse de esas visiones y por eso creo que es bastante importante su escrito, sobre todo en función de eso, porque está tratando de repensarse desde otra posición y además que es importante en estos estudios de la visualidad y en esas críticas que se están haciendo en los estudios culturales, o sea, pensarnos más desde autores y escritores desde Latinoamérica, que eso también es romper con una colonialidad del conocimiento. Sí, sí, eso, sí, sin duda. Estoy completamente de acuerdo, Sonia. Yo, una de las cosas, de hecho, bueno, me arriesgué un poco en esta lectura porque
es verdad que he intentado pues teorizar un poco acerca de otra forma, cómo se pueden construir otras maneras o cómo se puede enfrentar esta epistemología colonial desde la cual nos pensamos y nos miramos a nosotras mismas, ¿no? Ya no solamente una epistemología colonial imperial, que además es masculina y es heterosexual, ¿no? Entonces, yo creo que estas películas potencian esta lectura alternativa, ¿no? Yo creo que son ellas las que me dieron herramientas para poder articularla desde otro lugar, ¿no? Y te agradezco mucho. Yo creo que es muy importante. De hecho, evidentemente hay mucha investigación y muchísimo trabajo sobre el cine, ¿no? Sobre la literatura y el deseo lesbiano en el Caribe. Por supuesto que lo hay. No lo he citado en el artículo. Hago algunas menciones. Por ejemplo, menciono el trabajo de Mabel Cuesta, ¿no? En relación con el cine cubano, pero que va por otra línea que tiene que ver con un poco las dinámicas sociales, ¿no? Que no es exactamente, pero que se complementan, ¿no? Porque son otras propuestas de cómo mirar desde otro lugar estas experiencias, ¿no? Y aprovecho que está mi compañero Wilfredo Hernández también aquí, ¿no? Con el trabajo que él ha hecho sobre también la temática LGTBI en relación a la película, el artículo, ¿no? Que tiene, que para mí es de referencia, sobre Una casa pamaita, ¿no? Sobre la transexualidad, que también es muy importante y que todo esto se complementa con estos lenguajes alternativos, ¿no? Que el cine es el que nos ofrece, pues yo creo que, ¿no? Las ideas o el contenido para poder pensarlo. Después, bueno, la teoría nos da herramientas, ¿no? Muchas gracias, Sonia. Yo creo que es importante, yo creo que por allí va, y yo sigo buscando. Hay una película puertorriqueña que es una coproducción venezolana que se llama Extraterrestres, que para mí es muy, a ver, me habría gustado, ¿no? Incorporarla, pero trabaja más desde el lugar de la ciencia ficción, ¿no? De la salida del closet de la ciencia ficción, y es interesante que en el caso Extraterrestre, que pasa en Puerto Rico, pasa en el campo, no pasa en el mar, ¿no? Es isla, pero pasa en el contexto del campo. Tiene también un lenguaje muy político, muy ecologista, ¿no? También, pero, y tiene este lugar de la ciencia ficción, por eso bueno, el título Extraterrestres, ¿no? La salida del closet, ¿no? De la relación amorosa de estas, bueno, la salida no, la oficialización de la relación de las protagonistas, pero claro, esto es otra posibilidad de lectura, ¿no? Que también tiene un cuestionamiento de esta mirada colonial e imperial, porque hay un cuestionamiento además de las grandes empresas, ¿no? Que explotan la tierra, pero es interesante que no es el mar, sino la tierra, ¿no? El centro de la película. Gracias, Sonia. Gracias, María Teresa. Gracias, Sonia. Diana Medina. Pues Rebeca también, bueno, digo para después. Rebeca. Sí. No, Rebeca. Ay, perdón. Rebeca. Perdón, como quieran. A mí también. Bueno, de pronto sí, porque tengo una clase a las 2, entonces antes de irme, muchísimas gracias, María Teresa, lo disfruté muchísimo. Disfruté mucho tu descripción visual y cómo consideras el mar, eso como lo que dices, no solo como marco, sino como proceso afectivo también, como imagen afectiva. Me gustó además que usaras como estos fotogramas en vez de cuadros que uno generalmente pone solo uno, porque también me inspiraban como esa fluidez, ¿no? De que usases como los fotogramas. Eso me gustó mucho. Yo estaba pensando, y sé que esto quizás se desvía un poco de tu tema, pero es que no puedo evitar pensar en películas recientes venezolanas con el tema del mar y el agua, tan importantes como, por ejemplo, La Fortaleza, o Érase una vez, Once Upon a Time en Venezuela. Y como con esas películas recientemente estamos tantos, o está tanta gente tratando de explicar lo inexplicable, lo que nos sucede, no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarte si has pensado también en esas películas y si has pensado en el mar como un elemento que entonces no es solamente un marco, sino que también forma parte de esas relaciones que se... ¿Sabes qué? No las he podido ver porque no se pueden ver desde aquí, ¿no? No hay forma.
No hay forma. Cada vez que entras en una plataforma, Érase una vez, creo que la proyectaron una vez en Casa América, no llegué y ya está, poco más. No hay plataformas en las que se distribuye. Cada vez que quieres entrar, ya sé que están en Prime, me parece, en Estados Unidos, pero que no la puede, aquí no está. Y justamente, claro, la imagen potente de Érase una vez con el río, ¿no? Es algo que para mí es que... así que queda pendiente la relación con esto porque no lo he podido hacer todavía, ¿no? Porque además 2 personajes centrales allí son 2 mujeres y una de ellas es chavista y entonces hay como un tema entre ellas 2, una es una profe, una maestra que quiere como recuperar el cole, que quiere como, y la otra es como que está como más bien lanzándose algo político, entonces creo que hay una tensión allí también interesante, pero bueno, de pronto con Repensando en Venezuela se hace algún cineforo. Ojalá. Y se proyecta por Zoom. Sí, por favor. Gracias, Rebeca. No, gracias, María Teresa. Bueno, chao. No, lamento no poderlo responder, pero es que no los he podido ver todavía. Ah, bueno, interesante. Se verá, pensar en eso. ¿Y tú qué haces con la máscara, Miguel? Esto es mi despacho y el dueño del despacho es probable que llegue en breve y tengo que disimular, pues. Bueno. Miguel, había alguien, Magdalena y Diana. Creo que Diana estaba en primer lugar esperando. Sí, Diana y Magdalena, y después le damos la palabra a María Teresa. Adelante, Diana. Listo. Hola, bueno, me encanta este ratito de conversa. Efectivamente, Sonia, fíjate, cuando yo hago ciertos referentes, es que hay varias, o sea, María Teresa trae por un lado la idea del mar, que es un motivo visual. Es decir, para cine y para literatura, el mar es además desde el punto de vista psicoanalítico, el mar es todo un referente de excepción, de lo terrible, de lo profundo, de lo inconmensurable, de lo desconocido. Entonces ha servido como un marco natural para cuestionar un montón de dificultades. Otra cosa es el trabajo colonial o decolonial que le demos al mar. Eso por un lado, pero por el otro estaba pensando en el mar, como que lo comentaba Mari, en las formas del agua, ¿no? De justamente la última película del mexicano Benicio del Toro, si no me equivoco, cómo es también lo extraño, esa forma del mar que trae lo desconocido. El problema con el mar, a diferencia de la tierra, si bien en las capas tan estudiadas del mar hay zonas todavía que se desconocen, entonces su idea de lo extraño, de los amores imposibles, es el gran mediador. No digo que sea lo único, pero es un gran marco mediador y eso ha sido un motivo visual muy potente con decolonialismo o sin decolonialismo, ¿no? La cosa es de desmantelar esa idea de colonial, de formatos hegemónicos, ¿no? Pero pensaba además que sin esta teoría necesariamente vinculada a lo decolonial, pensaba en relatos tan potentes como Cubagua o La Balandra Isabel, que son textos insertos en una tradición de narrativa venezolana donde se cuestiona la insularidad, donde se cuestiona la pobreza, los niveles no sé, estoy recordando un texto de Lucila Palacios, El Mar de Leva, que creo que es de Fabiani, si mi memoria no falla. Es decir, la narrativa venezolana siempre ha tenido el motivo del mar, de lo insular, de la complejidad de la pobreza que ha significado ese olvido de la zona del país, porque precisamente se ha vinculado con aquello que no es necesario regular. La modernización era para la ciudad, así como en su momento la Argentina olvidó, lo dice claramente Graciela Montaldo, ¿no? En el campo, como el campo, la pampa argentina fue durante muchos años lo que estaba opuesto a la ciudad, ¿no? Entonces las regularizaciones estaban pensadas para ciertos espacios, pero no para, en este caso, el mar, entre otras razones porque parece inabordable el salitre, la humedad, el calor, esa especie de geografía indomable, que por eso allí se ubican textos tan potentes como aquello que parece indomable, que a mí lo que me sigue cuestionando es cómo seguimos colocando personajes homoeróticos, homosexuales en complejos, en marcos donde se reafirma la complejidad del amor y del encuentro. O sea, ese tema a mí te lo quería preguntar, porque es como hemos avanzado mucho y seguimos colocando personajes cuyos amores apasionados están en medio de la tormenta y la lluvia y el agua y el mar, y yo digo, pero si ya eso está... ya estamos haciendo toda una política, ¿no? de descolonizar la mirada, de descolonizar los discursos hegemónicos. Entonces, no sé, tenía
esa duda justamente, o la cosa secreta, como en el caso de Benicio del Toro y el amor con este monstruo, todo secreto, nadie se entera, todo oculto, o todo terrorífico, como en el caso de los pulpos y los Godzilla que aparece del mar y puede acabar, ¿no? Ese mar que es también un símbolo muy potente de entonces, no sé, me da como, yo decía, pero ¿por qué no regularizan el amor en la playa, Caribe? Porque caemos en el tópico. Entonces decía, claro, las respuestas que me voy dando son como muy... Pero hay formas, perdón que te interrumpa, Diana, pero justamente lo que creo además con estas películas es que, sobre todo con Alicia en septiembre, es que desmontan el tópico. Es decir, en principio te encandila todo el tema y la idea de la telenovela, ¿no? Porque además son actrices de telenovelas, ¿no? Sí. Conocidas, ¿no? Hermosas, unos cuerpos bronceados, preciosos, insisto, en un mar que tiene unas condiciones ápticas, ¿no? Yo no sé si esto también forma parte de los intereses además, Fina Torres se defendió diciendo que ella no hizo una película gay, ¿no? Estaba muy a la defensiva en relación con, ella hablaba de esto, es un amor universal, no sé qué, ¿no? Yo creo que, no sé si esta reflexión que haces es, además, bueno, como todo lo que están diciendo, ¿no? Para mí es súper nutritivo, ¿no? Me veo así con ganas de seguir, porque, claro, es verdad lo que dices, ¿no? ¿Por qué incluir estos amores en espacios turbulentos, ¿no? Pero yo creo que es que Alicia en septiembre, además, yo no recuerdo, y si la hay, les agradezco la referencia, otra película venezolana que sea exclusivamente sobre el deseo lesbiano, ¿no? Y entonces yo creo que hay en este sentido, una ruptura de este paradigma, ¿no? Creo que hay a lo mejor en otros contextos puede parecer una película que ya estamos en otro nivel, ¿no? No en el nivel de cómo mostrar esta Arcadia, sino de mostrar otros conflictos más cotidianos, ¿no? Que incluso es lo que pasa en las películas cubanas, que es lo que decía, ¿no? Que trabaja Mabel Cuesta, que tiene que ver con la adopción, ¿no? Con estas otras formas de familia. Pero es que en Venezuela, sin este encandilamiento, probablemente habría sido imposible que hubiera una recepción de esta película o una visualización incluso de esta película. Y por eso yo creo que, además, ya es una película que es al igual que Licencia, que Dólares de Arena, es una adaptación, ¿no? De un clásico de los 80, ¿no? Del teatro lesbiano, ya me voy a acordar del nombre, ¿no? Que es muy importante también. Entonces, creo que no es en vano apropiarte de un texto que fue muy potente o de un guión, de una temática en los 80 y hacerlo en los 2000 en Venezuela, ¿no? Sí, creo que hay una cuestión política, aunque ella después se desvincule de la idea, no, yo no hice cine gay, ¿no? A ver, también, ¿qué entiendes por gay? ¿No? Porque si hay una lectura de gay desde una visión que trata de encasillar, pues a lo mejor no lo hizo. Lo que hizo creo que es mucho más rico y problemático, porque no solamente habla del deseo, sino también de cómo se inscribe el cuerpo en este paisaje. Entonces creo que se desafían, se desautorizan otros imaginarios, ¿no? Habías mencionado antes, y no quiero dejar de decirlo también, que por supuesto dentro del trabajo de los escritores de la literatura venezolana, es que al final, si nos ponemos a rascar, el mar está desde, ¿no? Cuagua, Piedra de Mar, la Tuna de Mar, que de Lucía Palacio, o sea, estamos bien, si te pones a buscar aparecen, ¿no? Y bueno, justo aparece Juan Cristóbal, y es que lo iba a mencionar, ¿no? Él está haciendo un trabajo sobre ¿no? Ha hecho un trabajo sobre lo que significa el mar y cómo además este rechazo, y también hay un trabajo que fue publicado recientemente en Trópico Absoluto de Ricardo Andrade Fernández, ¿no? Que es muy interesante la lectura que hace también sobre el mar. Es decir, en la literatura venezolana está presente el mar, pero está presente quizás como negación, ¿no? Como esta idea de justo, ¿no? De lo que nos aleja de lo moderno, de la modernidad, ¿no? Y por eso menciono, bueno, Juan Cristóbal se ha conectado, igual te iba a mencionar, ¿no? El trabajo de Juan Cristóbal y también de
que he estado explorando, más recientes, porque hay muchísimo más, ¿no? De Ricardo Andrade Fernández, y que, insisto, fue publicado hace poco en Trópico Absoluto, pero que el mar está, y que es sobre Gustavo Díaz Solís, ¿no? Pero que el mar está en el imaginario, en la narrativa venezolana, en la poesía venezolana, pero qué tipo de mar, ¿no? Y con qué finalidad, ¿no? Por eso yo estaba buscando era otra manera de desarticular justamente estos discursos nacionales y esta negación, ¿no? O esta idea, si lo que me interesa es no pensarlo en el contexto y el marco de un discurso identitario nacional, ¿no? Sino desde un lugar de sexualización, de deseo, que va más allá de las pautas identitarias, heteronormativas y los discursos normativos nacionales, ¿no? Magdalena. Hola, ¿cómo andan todos? María Teresa, bueno, felicitarte porque creo que hay una beta allí que da para muchísimas cosas. Gracias, es una María. beta que sí, es brutal, ¿no? Y hacía además mucha falta, yo creo, para pensarlo hoy en Venezuela. Como sabes, el mar es una pasión compartida. Y bueno, también pensando en toda la tradición psicoanalítica, no solamente académica, sino de terapias por las que hemos pasado y de sueños con el mar, etcétera, etcétera. Yo solo quería como apuntarte líneas de fuga sobre este tema, ¿no? Inclusive líneas de fuga de lo disciplinario, líneas de fuga, en fin, de marcadores. Se me ocurrieron dos tópicos, por decirlo así, que me parecieron súper sugerentes en tu trabajo. Uno es el del cuerpo enfermo y otro es el cuerpo viejo o envejecido. ¿Por qué? Porque creo que estos cuerpos te permiten salir de esos marcadores sexualizados de lo hetero, lo homo, o lo femenino y lo masculino, ¿verdad? Volviendo a lo de Mónica y los tópicos. Bueno, otra vez el mar como lo inconsciente, lo femenino, la maternidad, incluso la irracionalidad, los instintos, el deseo, la sexualidad, ¿no? Pero si pensamos en el cuerpo viejo, en el cuerpo enfermo, en el Caribe, es todo lo opuesto, digamos. No hay ningún cartel turístico que te vaya a mostrar a alguien muriéndose en el mar Caribe, ni, ¿verdad?, un cuerpo enfermo. Entonces pensaba que esas dos formas de corporalidad, que en realidad están escapando de estas dicotomías de las que has hablado hoy, ¿verdad?, te puede abrir a un sentido de lo corporal mucho más amplio, ¿no? Inclusive en terapia, no sé, de sueño, lo telúrico puede estar también incluido en el mar, ¿no? Lo masculino y lo femenino no tiene que ser las mujeres nada más, los hombres, en fin, yo pienso en la cantidad de cuerpos que se pueden pensar a través de la enfermedad y de la vejez, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de un lugar que es entre vida y muerte, es que va más allá de estas etiquetas, digamos, identitarias de las que tú mismas quieres escapar, e incluso si quisieras también explorar la cosa de colonial o colonial, bueno, qué más poco, qué cosa más anticolonial que pensar estos dos tipos de cuerpo, ¿no? El cuerpo enfermo y el cuerpo anciano, el cuerpo viejo, ¿no? La cuestión de entre vida y muerte, exterioridad, interioridad, que va inclusive más allá de la lógica del deseo, me parece, ¿no? Porque a veces también siento que la cosa postestructural ha quedado como demasiado obsesionada con la cosa del deseo, ¿no? Habría que ir como más allá, pienso. Esos podrían ser dos betas que me parece que en tu trabajo calzarían sin problema, ¿no? Gracias, Magdalena, porque es verdad que además las menciona, o sea, son menciono, pero que no desarrollo del todo, porque me interesaba explorar otras cosas. Creo que la del cuerpo enfermo le dedico un poco más que la del cuerpo viejo. Yo creo que igual hay ahora que lo vas comentando, ¿no? En las escenas además en las que está el cuerpo pensando en Dólares de Arena, el cuerpo de Noelí y el cuerpo de Anne, ¿no? Anne es el cuerpo envejecido. Claro, como este cuerpo envejecido es un cuerpo que es capaz de comprar
el otro cuerpo, yo creo que allí está el prejuicio en la lectura, ¿no? Que lo combina de alguna forma. Y es verdad que con una distancia, este cuerpo de una mujer que además está sola y que tiene todo un trauma familiar que no sabemos porque no llega a comentarlos, tampoco es la imagen pensando en mujeres, ¿no? Porque sí es verdad que el turismo sexual ¿no? está plagado de mujeres europeas no tan jóvenes, ¿no? Sino todo lo contrario, y de varones también, no jóvenes, ¿no? Pero esta idea de esta mujer doliente, triste, ¿no? Que va a buscar algo en el Caribe, ¿no? También es verdad que problematiza estas representaciones convencionales. Y la idea del cuerpo enfermo a mí me parece, o sea, yo de alguna manera la mencioné y le di algún lugar, pero sin duda puede explorarse muchísimo más, es verdad. Si te interesa, digamos, es tu decisión. Me interesa tanto que cuando estaba preparando la presentación había escrito toda una página para dedicársela al cuerpo y la quité después, porque voy a ir por los recovecos, ¿no? Porque además esta relación de este cuerpo enfermo ocurre en un lugar donde entra en un manglar, donde no es esta luminosidad que encontramos en el resto. Entonces hay una lectura intencional en la proyección de este cuerpo, ¿no? Y que es un cuerpo despojado, insisto, de esta sexualidad y de este deseo que sí encontramos en las otras escenas, ¿no? Y, entonces, además no es este mar tan azul, es un mar infinito, y creo que al final de la película, la voz en off, ¿no? Pensando en el espectro, en el fantasma y el mar y tal, aparece, pero aparece para un poco para reconciliarse con este dolor de ella, aparece otra vez por el manglar, ¿no? No vemos a Liz, pero sí escuchamos su voz hasta que la voz se calla, ¿no? Un poco para recuperar, yo creo que es reconciliarse con este dolor de la muerte, ¿no? Que está a lo largo de la película y que es una subtrama que hay que explorar más, es verdad. Así que muchas gracias. No, a ti, excelente. Gracias a ti por esta investigación. Irina. Gracias. Sí, rapidito. De hecho, volviendo, porque yo había tenía la idea también que había propuesto Magdalena del Cuerpo Viejo, pero en relación con la última cita que leíste y que no pude ver, pero que te escuché de Raquel Van Dalen de Sardinas Eléctricas. Sí, es verdad. Como una otra alternativa, porque a diferencia de lo que recuerdo, por ejemplo, lo que has planteado en las películas, en esa escena, el mar se te mete en un espacio que es cerrado, que es interno, que asumo que es como un cuarto, donde el agua no es azul, sino que es, ella misma te escuché, el agua no es transparente. El agua no es azul. Exacto. Ella se cubre de sal, hace que su nieta la cubre y la recubre. Entonces no es ese mar al que uno va, sino el mar que se te mete literalmente y en el que tú te sazonas en otro espacio que dista mucho de esa postcard o de esa postal tropical que habías planteado. Entonces simplemente me quedó esa como idea y como una posible otra línea de fuga que quizás valga la pena como pensar. Sin duda. De nuevo. Sin duda, porque además hay otros poemas de Raquel Van Dalen que también trabajan el tema de los fluidos y de la sangre, ¿no? De la menstruación, etcétera, y también del mar en relación con el deseo lesbiano. Eso, hay algunos, pero que son como lugares de ruptura, que son muy interesantes, y me gustaba era por la necesidad de traer del mar, un mar que se te mete, no en el que te integras, sino que se te mete, y creo, por eso lo dejé como, me interesan estos poemas, ¿no? Y creo que son de los 40 a los 2000, ¿no? En estas décadas hay producciones, es como un marco que trato, en el que meto a otras escritoras, pero que creo que por allí va lo que me interesa seguir trabajando. Gracias, Irina, sí. Bueno, si no hay más preguntas, son las... Comentario al margen mío, Miguel. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Solo para decir con el tema del cine que el cine venezolano, bueno, al igual que la sociedad venezolana, ha sido muy pacata con el tema del género y la homosexualidad, y prácticamente no hubo representaciones al respecto. Quizás una excepción fue Macho y Hembra. No sé si te acuerdas, María Teresa, de esa película, que fue todo un boom precisamente por plantear esa temática. Pero
finales de los 90 y comienzos del 2000 cuando comienzan a aparecer otras cosas, ¿no? Y comienza esa problemática a aparecer en el cine, a diferencia de la literatura donde sí había otro trabajo muy, muy anterior. Solo quería decir eso y bueno, y luego tengo un par de cosas, pero te las puedo pasar en privado porque son también relaciones conexas y muy colaterales. Hay unas, además es importante, ¿no? Que la representación de los lesbianos, ¿verdad? Que ha tenido menos visibilidad, que si acaso esto, ¿no? Lo de macho y hembra es como lo primero que viene a la mente, pero no ha sido así, tampoco es que sea abundante, pero en la representación de lo que es la temática gay sí hay un poquito más, ¿no? No solo azul y no tan rosa, desde allá, o sea, hay otras, hay como un poco más. En el caso venezolano, incluso de temática trans, incluso me atrevería a decir, pero no de temática lesbiana. Y esto, pensando en el caso de Venezuela, ya no solo el Caribe, me parece significativo, ¿no? No tengo una respuesta al por qué, podría aventurarme una respuesta pensando en lo conservadoras que son en Venezuela, ¿no? Los venezolanos, las venezolanas en general, pero no sé si hay alguien más que se atreve a responder por qué, ¿no? Es que hay una nota en el chat que quiero copiar. Sonia Sofía, adelante. No, solamente quería apuntar que en el caso de la producción cinematográfica en Venezuela, en relación al deseo lesbiano, creo que el detalle está en la forma de circulación de ciertos productos. Y creo que en el caso de la producción de cortometrajes, el tema sí ha sido más abundado. Es verdad. Pero no necesariamente al largometraje, pero eso está apuntando a problemas de visualidad en función de qué, de las capacidades de producción y de financiamiento de este tipo de proyectos y ciertamente la posibilidad de exhibición y de circulación de este tipo de proyectos. Entonces, en el caso de Venezuela y esa producción cinematográfica importante y que siempre ha sido relegada, que es la de los cortometrajes, sobre todo desde instituciones como la Escuela de Medios Audiovisuales en la ULA o otras instituciones, porque yo podría hablar en el caso de Maracaibo, la Universidad del Zulia, con la FEDA, etcétera, sí está ese tema. Pero son cortometrajes, ¿y cuál es la posibilidad de visibilidad de este tipo de producciones? Pues son básicamente nulas, a pesar de que hay una ley de cine que establece que se tiene que proyectar un cortometraje antes de proyectar una película venezolana. Pero sabemos muy bien que esa ley, desde que se aprobó la nueva constitución, o sea, eso fue como dilucidándose o desvaneciéndose, porque como suele suceder, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Pero gracias, Sonia, porque es verdad que no había pensado en los cortometrajes. Así que eso es otra búsqueda que tengo que hacer. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Y gracias a Gamboa por la referencia también a esas padres, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que podemos dar espacio a una más, a lo mejor. Bueno, María Teresa, muchísimas gracias por tu intervención, por poner de relieve temas de los cuales, como ha señalado, en Venezuela, y bueno, vamos a hablarlo claramente, en Venezuela se habla muy poco de esto, la academia todavía es muy conservadora, todavía la academia, los espacios institucionales son extremadamente conservadores, y bueno, y eso es una dificultad la que nos enfrentamos todos. Pues muchísimas gracias por exponer tu trabajo, compartirlo con nosotros, escuchar las preguntas, responderlas tan cuidadosamente, y bueno, nada, este es tu espacio, y cada vez que quieras discutir algo, nosotros encantadísimos pues de tenerte aquí entre nosotras y nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y al público, aquí a las colegas por las intervenciones. Para mí ha sido, de verdad, insisto, ¿no? La posibilidad de sacar un trabajo que a veces hacemos de manera tan individual y solitaria y poderlo compartir con otras especialistas, colegas en el campo, para mí es un regalo. Así que mil gracias. Espero poder en el futuro cercano compartir un avance de esto que tengo tantas ganas de seguir trabajando, ¿no? Muchísimas gracias y gracias por los comentarios, gracias por participar, por estar
de verdad, y por leer el texto. Para mí vale oro. Mil gracias, de verdad. Gracias a ti, muchísimas por gracias. invitarme. Gracias. Gracias. Bueno, para despedir, creo que valdría la pena invitar a la próxima sesión de Repensando a Venezuela, la sesión número 5, cuyo título es Violencia, Traducción, Historia, escribir poesía venezolana fuera de Venezuela, a cargo de Adalbert Salas Hernández, que creo que está por allí. Nos vamos a ver el próximo día 23. Así que bueno, invitados todos muy cordialmente a esa sesión para escuchar a Adalbert. Y por supuesto que creo que en la entrada no lo hicimos, pero vale la pena volver a dar las gracias al Departamento de Roman Studies en Cornell University, a la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y a Trópico Absoluto, quienes en esta alianza hacen posible esta serie de conversatorios. Así que bueno, gracias a todos por estar allí. Irina, Miguel y de mi parte, encantadísimos de tener este espacio y que sea tan grato y generar este lugar de encuentro para todos, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego, que vaya bien.